Bienvenidos nuevamente a este foro de todos los viernes. En esta oportunidad, no desde la redacción del diario La Prensa, nos vinimos a un reconocido hotel al este de la ciudad porque tenemos en exclusiva al señor Andrés Caleca, quien es economista y es expresidente del Consejo Supremo Electoral, el extinto Consejo Supremo Electoral en 1999, experto electoral que anda de gira por el país dando pedagogía electoral, y vamos a conversar con él sobre justamente la necesidad de la defensa del voto de cara a lo que serán las presidenciales 2024. Señor Caleca, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, mire, la primera pregunta que le tengo es justamente eso. ¿Qué ha observado usted en su gira por Venezuela, donde ha impartido pedagogía electoral? ¿Hay motivación de la gente por votar, por las elecciones, o por el contrario se ha encontrado con una sociedad huérfana políticamente? Bueno, mira, la verdad que te quiero decir lo siguiente. La experiencia ha sido absolutamente aleccionadora incluso para mí. Cuando yo empecé a hacer estas visitas, invitado por organizaciones de la sociedad civil, por los partidos políticos incluso, por los sindicatos, por los gremios, en distintos lugares del país, mi impresión era que yo quería contribuir, y lo que quería hacer era contribuir con la motivación al voto. Pues me he encontrado con que la gente está muchísimo más motivada de lo que yo pensaba, por lo menos en la provincia, en las ciudades que he visitado. Los partidos locales, los dirigentes medios, los dirigentes locales de los partidos, los jefes de los gremios de maestros, los sindicalistas, las cámaras empresariales, a todos los he visitado, y la gente está muy interesada en el hecho fundamental que vamos a vivir en Venezuela en los próximos años, que son las elecciones presidenciales. Yo lo que vengo diciendo y lo que vengo predicando, digamos así, para usar la palabra, es que las elecciones presidenciales del 2024 son una oportunidad de oro que tiene el país para cambiar la situación en la que estamos. Venezuela está en una situación de prácticamente de disolución del país. Estamos perdiendo el país territorialmente, invadido por bandas criminales, por narcotraficantes en el sur de Venezuela. Es impresionante lo que ocurre en la frontera occidental, en la frontera oriental. Pero aparte de la pérdida, digamos, territorial de Venezuela, que el Estado se ha ido empequeñeciendo y retirando de casi la mitad del territorio nacional, la gente se está yendo. Es decir, 7,5 millones de venezolanos se han ido del país y se siguen yendo. El país está en una crisis gigantesca. El gobierno quiere vender una ilusión de recuperación que no es tal. Una recuperación en bolsones muy específicos, pero lo que uno ve en el interior del país, lo que uno ve incluso en los barrios de las grandes ciudades, es una miseria espantosa, una crisis social como que si estuviéramos 100 años atrás en Venezuela, en la salud, en la educación, bueno, en los medios de pago, no hay bolívares, la gente gana, el salario mínimo está por debajo de Haití en este momento en Venezuela, imagínense ustedes. Y el año 2024 nos da la posibilidad de cambiar el gobierno, que es el nudo que tiene al país enredado. El 80% de los venezolanos considera que es así. El 80% de los venezolanos, todas las encuestas lo dicen, rechaza la gestión del señor Maduro. Ahora bien, ese 80% tiene que convertirse de una gente que rechaza el gobierno en una mayoría política capaz de cambiarlo. Y la oportunidad es el voto. Nosotros tenemos un arma formidable, los venezolanos, que es votar, el poder del voto. Una mayoría de 6, 7 millones de personas que voten por una alternativa distinta a la continuidad de este régimen, de este gobierno, puede cambiar el país. No es que las cosas se van a resolver de la noche a la mañana, pero se supera el nudo que tiene trancada la realidad venezolana, la crisis institucional y la crisis política de una gente que definitivamente no es capaz de gobernar este país. Es una gente que lo único que es capaz es de reprimir y de hacer lo posible por mantenerse ahí en el poder, medrando en la mayor corrupción que haya conocido Venezuela, por lo menos en 200 años. Unos corruptos de la peor naturaleza. Bueno, nosotros podemos cambiar eso. El poder del voto nos permite soñar, pensar seriamente, más que soñar, pensar seriamente
en construir esa mayoría para poder cambiar la situación del país. Esa es la prédica, y me he encontrado que cuando se habla de esto en los niveles locales y en los niveles municipales, ayer estuve en Carora y en Barquisimeto, he estado en Maracaibo, voy ahora a Maturín. Cuando uno habla con la gente está consciente de ese poder y de que lo tiene. Está desorientada. Necesitamos generar una respuesta unitaria, más allá de la unidad de los partidos de la oposición, una unidad nacional, una propuesta de cambio para poder transformar a Venezuela. Eso es lo que hemos visto. Fíjese, hay algunas encuestas que dicen que la gente sí quiere votar, pero desconfía en los líderes políticos, tanto del chavismo como de la oposición, y que ese 80% de rechazo que hay contra Nicolás Maduro, pues bueno, lo vimos en noviembre del 2021, a pesar de tener mayoría, no se lograron la mayoría de alcaldías o gobernaciones porque hay una dispersión, hay una desconfianza por los líderes. De hecho, la abstención estuvo cerca del 88%. ¿Cómo cambiar eso en 2 años? Bueno, fíjate, lo que tú has dicho es exactamente así. Ese 80% que rechaza a Maduro no necesariamente apoya a los partidos de la oposición venezolana. Ahora, los partidos de la oposición venezolana son parte de la oposición, pero no es toda la oposición. La oposición es mucho más allá que los partidos que tenemos. Es cierto, los líderes de la oposición venezolana, por lo menos los reconocibles hasta ahora, tienen un rechazo altísimo. No solo lo tiene Maduro y el madurismo, sino también los líderes de la oposición, como consecuencia de, en primer lugar, de la acción del gobierno. Este es un gobierno que prácticamente ha censurado todos los medios de comunicación, los dirigentes políticos inhabilitados, los partidos se los han quitado a sus legítimos representantes y se los han entregado a unos verdaderos traficantes de la política, Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular incluso, y Primero Justicia. El gobierno ha sido muy represor. Hay infinidad de dirigentes políticos en el exilio, otros inhabilitados. Tenemos 300 presos políticos en Venezuela en el siglo XXI, una cosa insólita en cualquier lugar del mundo, por lo menos en el mundo occidental y en América Latina. Bueno, aparte de toda esa acción del gobierno que ha, digamos, cercado a la oposición venezolana, también nosotros hemos cometido muchos errores. La oposición venezolana, su principal error ha sido lo que yo llamo el desconcierto estratégico de la oposición. La oposición ha pasado en dando bandazos del abstencionismo a la votación, a regresar al abstencionismo, a intentar una insurrección popular. Han intentado incluso hasta golpes de Estado, fracasados. Hemos hecho de todo, pero lo más grave es que no hemos sido consistentes en una línea política concreta porque hemos confundido al país. Mira, las únicas victorias que ha tenido la oposición venezolana en estos 22 años de gobierno chavista han sido electorales. El referéndum que le ganamos a Chávez, Chávez en su mejor momento, que Chávez de esa manera chavista atropellante y delirante de Chávez, ¿te acuerdas que lo llamó una victoria? La victoria que tuvo la oposición. Ese era el mejor momento político de Chávez y lo derrotamos electoralmente en un referéndum. Después tuvimos importantísimas victorias a nivel de gobernaciones. La oposición venezolana tenía la gobernación del Zulia, la gobernación de Miranda, la alcaldía metropolitana de Caracas. Es decir, teníamos una fuerza política importante y decidimos entonces a partir de ahí abstenernos. Después regresamos a la ruta electoral y se tuvo una victoria tremenda que fue la de la Asamblea Nacional del 2015, donde la oposición venezolana obtuvo más de las 2/3 partes de los escaños que estaban en disputa. E inmediatamente después de esa victoria electoral volvimos a la vía abstencionista. Ahora pareciera que el grueso de la oposición venezolana quiere regresar a la vía electoral de cara al 2024 y por lo menos hablan de ir a elecciones. Bueno, la gente está confundida. Dice, bueno, pero si me mandaste hace unos meses a que no votara, ahora me mandas a votar. Hay un desconcierto. Ahora, yo lo que creo es que es la oportunidad
para asumir el proceso electoral, la ruta electoral que ha sido la única exitosa, porque nosotros no tenemos otro poder, nosotros no tenemos armas. Nadie va a venir de ningún país extranjero, va a venir a resolvernos el problema. El único poder que tenemos nosotros es que somos mayoría. Ese 80% que rechaza a Maduro, ese es el poder que tenemos. Bueno, hay que convencerse que en el 2024 hay la posibilidad de ganar, de competir y de ganar y de cambiar el país. Pero hay que trabajarlo. Primero hay que convencer a la gente de que, de nuevo, que esta es la ruta. Porque le hemos dicho, muchos le han dicho, yo nunca lo he dicho, pero muchos le han dicho que ese no era el camino, que en dictadura no se vota, imagínate tú. No sé de dónde inventaron eso, cuando toda la historia universal y la propia historia venezolana demuestra que no solo que se debe votar en cualquier circunstancia, sino que en dictadura la primera tarea de la oposición democrática es exigir que se vote, precisamente. Bueno, aprovechemos eso. Pero votar no es ir el día de las elecciones. Participar electoralmente es participar en un proceso electoral. El proceso es mucho más grande, más largo, más escabroso, incluso en una situación de autoritarismo como esta, que el día de la votación. El día de la votación ya lo que no hiciste no lo puedes hacer. Es un proceso electoral. Ahora, por ejemplo, si vamos a ir a elecciones, tenemos que asumir una cantidad de tareas para poder ser exitosos en el 2024, una cantidad de tareas que deben comenzar hoy. Y no es necesariamente la escogencia del candidato, que por supuesto es una tarea, un candidato unitario, eso sería ideal, que debiera ser, por cierto, dado lo que hemos dicho, del rechazo que tienen muchos líderes de la oposición, debiera ser un candidato muy bueno y muy distinto además. Bueno, pero ojalá. Pero ese no es el problema central en este momento. El problema central en este momento son los electores. Primero convencerlos de que tienen que votar y luego inscribirlos en el registro electoral. Registro electoral que está cerrado, por lo menos el de Lara, las veces que yo he ido, la oficina del registro electoral no está inscribiendo gente y supongo que así ocurre en los otros 22 estados del país. ¿Cómo motivar al voto si los registros electorales no están funcionando? Sí, es una cosa insólita. Por cierto, bien pensada por el gobierno, o mal pensada, porque son muy mal pensados. El registro electoral, su nombre lo dice, registro electoral permanente. Bueno, eso es una ficción en Venezuela. En la práctica está cerrado. En la práctica, porque fíjate, tú misma me estás comentando, en Lara, la oficina del registro electoral de Barquisimeto, porque fíjate tú, teóricamente está abierto el registro electoral en las 23 capitales de estado. Bueno, y el que vive en el interior del estado, ¿cómo hace? ¿Cómo es posible que tú para inscribirte en el registro electoral tengas un muchacho de Cadora, de Caudare, del interior del estado Lara, que es un estado tan grande, por ejemplo, tengas que venir a Barquisimeto a inscribirse en el registro electoral? Eso es absurdo. El registro electoral tiene que estar habilitado de cara a unas elecciones ¿para qué? Para que hay aproximadamente 2 millones de venezolanos, de los que estamos aquí, 2 millones de venezolanos que han cambiado de residencia en estos años, debido a la pandemia, a la crisis gigantesca que hubo en Venezuela, o que hay en Venezuela, y ciudades que se han vaciado. Maracaibo es una ciudad que se vació. ¿Dónde están los maracuchos? Bueno, muchos están en Miami y en Colombia, en otro lado, pero muchos otros se mudaron de Maracaibo, se tuvieron que ir de Maracaibo, una ciudad a oscura, que no tenía gasolina, no tenía luz, no tenía nada. La crisis del Zulia fue terrible. Esos maracuchos están en Caracas, o están en Lara, o están en Yaracuy. Por cierto, mucha gente se vino a Yaracuy. Oye, tienen que cambiarla su residencia para poder votar. Ah, no, y no lo pueden hacer. 2 millones. Si mañana son las elecciones presidenciales, hay 2 millones de ciudadanos que no han podido actualizar sus datos en el registro electoral, sin contarte los 4 millones que se fueron del país. Y a eso súmale 3 millones aproximadamente de nuevos votantes, que ni ahora ni en procesos anteriores pudieron inscribirse en el registro electoral porque no funciona el registro electoral. Entonces empieza a sumar 4 millones de venezolanos en el exterior, 2 millones que se mudaron internamente, 3 millones de nuevos votantes. Estamos hablando de 9 millones de personas que si las elecciones son mañana no pueden votar ni que quisieran. Y en un padrón electoral que es de 20 millones, o sea, casi la mitad del electorado venezolano no está habilitado para votar en las elecciones presidenciales. Es el primer trabajo. La primera tarea que tiene la oposición venezolana en este momento es exigir al Consejo Nacional Electoral que se abra el registro electoral en todo el país y organizar a la gente, sobre todo a los nuevos votantes.
Bueno, ese es parte del trabajo que yo estoy haciendo y que yo estoy motivando y con el que estoy hablando con los dirigentes locales, y te repito, no solo de los partidos, sino de la sociedad civil que quiere resolver el problema. Bueno, hay que activarse. No basta con tener un candidato. Imagínate qué hacemos con un candidato si la mitad de la gente no puede votar. Eso es lo que quiere el chavismo precisamente. El voto en el exterior. Hay un CNE con una infraestructura muy precaria en el exterior. Hay alrededor de 127 consulados, 44 embajadas, 88 embajadas en países. ¿Cómo hacer para inscribir a esos 4 millones de personas que quizás en el 2025 las estadísticas dicen que pueden ser fácil 5 millones de votantes en el exterior? Sí, imagínate. No solo es una infraestructura precaria, sino un reglamento absolutamente anacrónico. El reglamento que conduce o que norma, que hace la norma para la votación de los venezolanos en el exterior, se hizo hace muchos años, en un momento que lo que había en el exterior eran 200.000 venezolanos votantes. De hecho, 117.000 se inscribieron. Nosotros, de todo ese mundo que está en el exterior, apenas 117.000 pueden votar. Y son, dijimos ya, 4.800.000 y creciendo. Bueno, ¿por qué? Porque el reglamento es una cosa anacrónica. Dos cosas, mira, el reglamento te pide, en primer lugar, el actual, el vigente, y la ley electoral, que para tú poder tener derecho a votar en el exterior, tienes que demostrar tu residencia legal en el país donde estás. O sea, el país donde tú estás te tiene que haber dado la visa o la residencia legal como residente en el país o ciudadano de ese país, qué sé yo, para que tú tengas derecho en Venezuela. O sea, el derecho de un venezolano a elegir su presidente de la República, que está consagrado en la Constitución, según el reglamento electoral, depende de un presidente de otro país. Eso es absurdo. Señores, eso no puede ser. El Estado venezolano está obligado a garantizar ese derecho al venezolano donde quiera que viva. Porque así como el venezolano tiene ese derecho y se lo confiere la Constitución, la misma Constitución obliga al Estado a que garantice el cumplimiento de ese derecho. Entonces, mira, ¿quién ha dicho que un venezolano que no tiene residencia legal en un tercer país pierde los derechos en Venezuela? No, la única manera que un venezolano pierda los derechos en Venezuela es que un tribunal lo inhabilite políticamente, una sentencia firme de un tribunal. Entonces, eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. En segundo lugar, otra normativa absurda, que para inscribirse en el registro electoral en el exterior o para votar en el exterior, tú tienes que hacerlo en una oficina consular. Mira, es lo mismo que estamos hablando aquí, que tú para inscribirte en el registro electoral tienes que venir a Barquisimeto o a Maracaibo o a Los Teques. No, señor, ¿quién ha dicho eso? Si existe la tecnología capaz de que cualquier venezolano en la página del CNE, con una plataforma adecuada, pueda actualizar sus datos y diga, señores, mire, yo me mudé, yo antes vivía en Caudares, de edificio tal, y ahora vivo en el Doral, en Miami, en esta dirección. Y entonces se piden los requisitos. ¿Cómo usted me comprueba eso? Que usted vive ahí. Bueno, mira, aquí está mi copia, me escaneo mi cédula de identidad y la mando escaneada para el Consejo Electoral. Escaneo mi huella, si es que los teléfonos tienen cactahuella. Esos cactahuellas que ponen para votar, mi teléfono lo tiene. Entonces, le mando mi huella al Consejo Electoral, certifica que soy yo este ciudadano, me quitan del registro electoral de Caudares y me ponen a votar en Miami, punto. Porque yo tengo que ir a un consulado para hacer eso, cuando toda la tecnología te permite incluso abrir cuentas en banco. Mira, todos los días en el mundo se realizan aproximadamente 200 millones de transacciones financieras por internet, millones de dólares. No, y entonces en Venezuela tú no puedes actualizar tu registro electoral si no vas a una oficina de un consulado, que son ¿cuántos consulados hay? En ningún país hay más de 3, 4 consulados, donde hay, y hay países donde no hay. Es absurdo. Y sobre todo que te diga el Consejo Electoral, es que eso no se puede cuando la ley electoral obliga a que todo el proceso electoral sea automatizado. Todo. La ley es muy clara. El proceso electoral venezolano, todo tiene que ser automatizado. No, y entonces el registro electoral tiene que ser manual en el exterior. Eso no tiene sentido. En un país donde el gobierno que quiere controlar a todo el mundo vive inventando plataformas para cualquier cosa. Mira, en este país el gobierno sabe hasta cuánta gasolina le echas tú a tu carro, chico. Y entonces no puedes inscribirte en el registro electoral por internet. Eso es absurdo.
Ahora, señor Caleca, tenemos un CNE anómalo, ¿no? Lo conversaba usted ayer en su conferencia. Hay 4 rectores principales en este momento porque Tania D'Amelio es magistrada, salió del CNE y no hay un suplente. ¿Por qué no hay un suplente en este momento y en esas condiciones? ¿Qué está haciendo el CNE? Bueno, esos son los misterios profundos de la burocracia venezolana, de la burocracia electoral venezolana. Primero, vámonos atrás. Ana, la Constitución de Venezuela dice que el Consejo Nacional Electoral tiene que estar integrado por 5 ciudadanos independientes de toda militancia política. Este Consejo Electoral está integrado por 3 representantes del PSUV y 2 de la oposición. Todo el mundo lo sabe. El gobierno y la oposición, el señor Enrique Márquez y el señor Picón fueron designados allí en representación de la oposición venezolana. ¿Qué es eso? La Constitución prohíbe eso. Los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que ser independientes. Bueno, pero eso es lo que tenemos. 3 del gobierno y 2 de la oposición. Aparte de esa falla de origen inconstitucional que algún día habrá que afrontar en Venezuela, tienes entonces lo que tú has planteado, la señora D'Amelio, la eligen del Consejo Nacional Electoral en una puerta giratoria extraña esa de la burocracia chavista. Del Consejo Electoral la mandan para el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué es lo lógico? Que suba el suplente. Pero si es que se eligieron 5 principales y 10 suplentes, se eligieron. ¿Y para qué son los suplentes? Precisamente porque cuando hay una vacante definitiva, el suplente sube. No suben a ninguno de los suplentes que está, porque quién sabe qué está pensando el chavismo. Yo creo que lo que está pensando es provocar lo que está ocurriendo, que entonces, como están empatados 2-2, y en consecuencia no hay mayoría a la hora de discutir, no se reúnen. Entonces, el Consejo Electoral en este momento, a 2 años de las elecciones, o quizás menos, porque el gobierno amenaza cada rato con que va a adelantar esas elecciones, a 2 años de las elecciones presidenciales, que son las elecciones más importantes del país, no sesiona, está durmiendo ahí, un elefante dormido. ¿Qué pasa con los rectores opositores? Porque guardan silencio. No sé, tienes que preguntarle. Señor Caleca, también le quería preguntar, bueno, ya entrando en materia de las primarias, estamos en el proceso de que no se sabe en qué fecha van a ser las elecciones primarias y no se ha elegido la comisión electoral que va a coordinar, organizar esas elecciones primarias opositoras, en la que cree usted es uno de los aspirantes a ocupar un cargo de esos en la comisión electoral de las primarias. Está corriendo el tiempo y todavía no hay información concreta. Bueno, lo primero es que yo no soy aspirante a conformar esa comisión. Qué bueno que lo creo. Sí, no, para nada. No tengo ningún interés en participar en la comisión de las primarias. Pero sobre las primarias en conjunto te digo algo que ya contesté en la primera pregunta. Las primarias es un método para elegir un candidato unitario. Un método como cualquier otro. Las primarias no son un fin en sí mismo. El fin es ganar las elecciones en el 2024. Y para ganar las elecciones en el 2024 necesitamos un candidato que represente a una amplísima unidad nacional, más allá incluso de los partidos. Que la fórmula para escogerlo en la primaria sí luce bien, esa es una fórmula, pero hay que ponerse de acuerdo. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Todo el mundo habla de primaria. Pero ¿cuál es primaria? Mira, unos te dicen que es primaria manuales. Hay candidatos que se han lanzado para las primarias. Y dicen, no, yo participo en las primarias, pero si las elecciones son manuales. Otro, no, yo participo en las primarias si son automatizadas. Otro te dice que participa en las primarias si las dirige el CNE. Otros te dicen que no participan en las primarias si no la dirige el CNE. Y así estamos. O sea, nadie sabe de qué primaria estamos hablando, no solo la fecha, que no la sabemos, sino de qué primaria estamos hablando, porque no nos hemos puesto de acuerdo todavía en lo central, que es un acuerdo unitario de acción política general para el 2024. ¿Desde cuándo tú no ves una foto de todos los dirigentes opositores reunidos? Años que no hemos visto una foto donde esté sentado Capriles con María Corina, con el otro, con Delsa Solórzano. No se reúnen. Entonces, ¿de qué primaria estamos hablando? Cada quien tiene una primaria distinta en la cabeza. Y pasa el tiempo y no se decide qué reglamento va a dirigir esas primarias, o sea, sobre qué base, quiénes van a votar en esas primarias, todos los electores. ¿Van a votar los del exterior? ¿No van a votar? Y si van a votar del exterior, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con el CNE o sin el CNE? ¿Va a votar todo el país unas primarias abiertas? O sea, ¿los chavistas también pueden votar ahí? ¿O es un registro electoral restringido? Mira todas las cosas que hay que discutir.
¿Y cuándo van a nombrar a la gente? Esa comisión de primaria, ¿cuándo la van a nombrar? Las primarias no es un tema fácil. Es más, es una vía correcta, pienso yo, pero si la haces mal, puede convertirse en un tremendo fracaso para la oposición. Y entonces elegir ahí un candidato que nace sin legitimidad. Hasta agosto yo contabilicé unos 22 candidatos, lo que supone que hay una fuerte división dentro de la oposición. Se habla, algunos plantean de hacer segunda vuelta para darle mayor legitimidad al posible ganador, pero en este país no existe la segunda vuelta y con el chavismo que controla todos los poderes, pues quizás hacerlo puede ser una concha de mango para no reconocer el candidato opositor. No solo eso, sino que una segunda vuelta en la práctica son 2 elecciones primarias. Entonces, fíjate, no nos hemos puesto de acuerdo en hacer una y ya estamos pensando en que vamos a hacer 2. O sea, fíjate, esos son los temas de diseño que la oposición venezolana no termina de asumir. Y es una crítica seria que yo hago. Y digo, yo no me suscribo de la oposición venezolana, yo soy parte de la oposición venezolana. Digamos que más que una crítica, una autocrítica. Señores, si nosotros, en el mismo discurso que te vengo contando, si nosotros vamos a ir de verdad a las elecciones del 2024, tenemos que ir resolviendo esos temas ya. Así como te planteé, es urgente asumir el tema del registro electoral, pero ya mañana, ya es tarde. Las primarias también, ya es tarde. O sea, tú tienes que haber discutido ya, o por lo menos haber iniciado la discusión que lleve a un reglamento de primarias que todos estén de acuerdo. O sea, ¿cómo van a hacer? Que si con el CNE, sin el CNE, no sé cómo. Pero tiene que ser un acuerdo de todos, porque si no están de acuerdo todos, fíjate, tú estás hablando de 21 candidatos. Imagínate que se pongan de acuerdo 4 candidatos y los otros no participan en las primarias. Ya hay un grupo de la oposición que no va a participar en las primarias y que ha dicho, bueno, de la oposición entre comillas, ¿no? Que dice que no va a participar en las primarias. Bueno, allá ellos, pues, si no quieren participar en las primarias. Pero entonces de este lado también se va a enredar el papagayo. Son cosas urgentes que hay que asumir. Una de ellas, el reglamento de las primarias, y otro, la comisión que las va a organizar. Porque los partidos políticos, o cada candidato, mejor dicho, se está imaginando unas primarias, que si con 2 vueltas, que si con 1 vuelta, que si con el CNE, sin el CNE, cada uno tiene un discurso. Pero eso no lo puede decir nadie seriamente, sino los que van a realizar las primarias de verdad, que es lo que van a saber si pueden hacer 2 vueltas. ¿Cuánto valen 2 vueltas? Vamos a empezar por el tema económico. ¿Cuánto vale 1 vuelta? ¿Y cuánto valen 2 vueltas? El doble. ¿Y hay plata para eso? Primera pregunta, ¿hay plata para hacer 2 vueltas? ¿O 3 vueltas? ¿O 10 vueltas? Eso no lo puedes saber. No lo puedes saber tú con certeza hasta que no nombres la comisión que se va a encargar de hacer los presupuestos, hacer el cronograma, sacar los tiempos. Bueno, entonces estamos poniendo los caballos detrás de la carreta. No, hay mucho que caminar antes de elegir un candidato, mucho que caminar, mucha tarea electoral. Yo diría que lo puedes hacer al mismo tiempo, pero no puedes esperar para hacerlo. El tema del registro electoral, el tema de organizar los testigos de mesa. Mira, nosotros en un proceso electoral nacional se instalan aproximadamente entre 30 y 40 mil mesas. ¿Cuántos testigos necesitamos nosotros en esas mesas para que no nos roben las elecciones? Necesitamos por lo menos 300.000 testigos entrenados, organizados, educados para defender el voto en esa mesa electoral el día de las elecciones. ¿Cuándo vas a empezar a hacer eso? Donde antes se decía, no, la maquinaria de Acción Democrática, los partidos tienen su maquinaria, eso desapareció. Eso hay que volverla a montar en Venezuela. Y mira, en 2 años es ya. Sí. Mire, 2 últimas preguntas. Una tiene que ver con el anuncio que dio Nicolás Maduro de que en 2025 iba a haber elecciones generales. Nos estamos acostumbrando a hacer elecciones, mega elecciones generales, donde el elector no tiene el tiempo suficiente para discernir bien por quién votar. Bueno, en el 2025, efectivamente, el cronograma electoral venezolano de ley establece que hay que renovar la Asamblea Nacional, hay que renovar las gobernaciones, hay que renovar las alcaldías y los consejos legislativos y los consejos municipales. Eso es cierto. Pero la ley, esa misma ley, por ejemplo, establece que las elecciones locales tienen que ser separadas de las otras. Las elecciones municipales tienen que hacerse separadas de las elecciones nacionales. Si tú no puedes elegir al mismo tiempo, según la ley electoral venezolana,
No puedes elegir al mismo tiempo la Asamblea Nacional y el Consejo Municipal. Eso tienen que ser dos elecciones distintas. Pero por otra parte, los periodos de cada uno de esos poderes públicos son distintos, no se vencen el mismo día. Entonces, ¿de qué está hablando Maduro? De una mega elección. O eso fue un trapo rojo que tiró Maduro, porque Maduro es más vivo de lo que la gente cree. Un trapo rojo para ponernos a discutir ese tema, no lo sabemos. Lo cierto es que el Ejecutivo no es quien decide eso. Eso lo tiene que decidir es el Consejo Nacional Electoral. Y yo con experiencia les digo, en Venezuela no hay tecnología para poder hacer una mega elección de esa naturaleza. Imagínate tú cuántos cargos de elección vas a someter tú un mismo día. Imagínate el escrutinio y la totalización de esa mega elección. Cuando lo intentamos hacer en el año 2000, que Chávez se empeñó en hacer una elección de ese tipo, fracasaron. Ocurrió una cosa que Teodoro Petkov, que era el director del diario El Mundo, llamó la megaplasta. 20 días antes de las elecciones tuvieron que suspenderla. Nosotros se lo habíamos dicho en el Consejo Electoral. Esa elección no es posible, ni legalmente ni técnicamente. Y nos sacaron del Consejo Electoral. Por eso es que nos votó Chávez del Consejo Electoral, que no nos había nombrado a él. La gente se confunde y dice, este señor Caleca fue del Consejo Nacional Electoral, entonces este chavista. No, nosotros nos nombró en el 99, Chávez, en el 97 nos nombraron a nosotros. El Congreso de la República, de lo que llama el chavismo la Cuarta República. Y al contrario, es Chávez el que nos vota a los 7 miembros del Consejo Nacional. Y la razón de fondo por la que nos vota, porque quería controlar el Consejo Electoral y a nosotros no nos controlaba porque éramos independientes. Y violando la Constitución desde el día 1, pusieron un poco de chavistas allí. Esos chavistas obsecuentes que le dijeron a Chávez, sí, nosotros le hacemos la elección, gastaron $90 millones y 20 días antes suspendieron las elecciones. Bueno, eso puede pasar el año que viene, el año 2025, si se empeñan en hacer unas elecciones que no hay capacidad técnica para hacer. Y ya finalmente, la plataforma unitaria ha hablado mucho de un diálogo que nunca se reactiva, que está congelado desde octubre del 2021, pero allí se dice que por esa vía se pueden encontrar caminos para unas elecciones justas en Venezuela. Sin embargo, creo yo, usted me corrige según su apreciación, que se ha puesto muchas esperanzas en Estados Unidos y pareciera que Estados Unidos pues como que actúa según sus intereses. Ha sido un error buscar, digamos, caminos justos para unas elecciones más transparentes a través de un diálogo que no se termina de concretar. Mira, un comentario pequeño sobre los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como cualquier otro país, responde a sus intereses nacionales, como cualquier otro país. Ellos tienen sus intereses, son unos aliados, no hay duda, de la oposición democrática venezolana, como lo es la Comunidad Europea, etcétera. Pero nosotros pretender que los problemas de Venezuela los va a resolver un país distinto a nosotros los venezolanos, no solo que es una ingenuidad tremenda, porque los países tienen sus propios problemas, cada uno de ellos. El mundo de hoy está muy convulsionado además, pero además de ser una ingenuidad, es un error garrafal. O sea, ¿qué patriota eres tú? Los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver nosotros los venezolanos, y los problemas de la oposición venezolana los tiene que resolver la oposición venezolana. Que la negociación con el gobierno es una vía para afrontar algunos problemas. Sí, yo siempre he sido partidario de que hay que negociar, de que hay que parlamentar. De hecho, fíjate, se supone que la Asamblea Nacional es un sitio para eso, ¿no? Por supuesto, la oposición no fue a esas elecciones y no hay nadie de la oposición allí. Parece que el único diputado de la oposición que hay en la Asamblea Nacional es el del Partido Comunista hoy en día. El resto es unos cuerdas gobierneros ahí. Pero fíjate cómo se llama el Parlamento. ¿Por qué se llama el Parlamento? Porque ahí, en democracia, es donde se reúnen los políticos a conversar. Como esa instancia no existe, bueno, habrá que crear una instancia distinta de negociación, perfecto. Lo que se pueda conversar con el gobierno, sobre todo temas terribles como la crisis humanitaria compleja que vive el país, conversar con el gobierno cómo afrontamos el tema de los presos políticos. Tenemos 300 presos políticos que todo el mundo se está olvidando de ellos ya. Lo peor que le puede pasar a un preso político es que se olviden que existe. Y en Venezuela se está olvidando. Se ha convertido en una cosa natural. 300 presos políticos. Señores, eso es gravísimo. Que nos sentemos con el gobierno a exigir eso está bien. Pero pensar
que el gobierno te va a dar los derechos, te va a reconocer los derechos políticos y los derechos electorales en una mesa de negociación es no conocer a este gobierno. Este es un gobierno de delincuentes, este es un gobierno de tramposos, este gobierno no negocia nada que no sea a su favor. La única posibilidad de que una negociación de ese tipo tenga éxito es que nosotros exijamos nuestros derechos con fuerza, que cuando llegue el gobierno a negociar, esté obligado a negociar. Te pongo un ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Venezuela con el bono vacacional de los maestros. ¿Tú crees que si los maestros, en vez de hacer lo que hicieron, que fue alzarse en todo el país y tomar la calle en todo el país, si hubieran ido al Ministerio de Educación a hablar con la señora impresentable, esta ministra de Educación, Yelixi Santaella, les hubieran pagado el bono? No le iban a pagar ningún bono. El gobierno tuvo que reconocerles el bono vacacional porque las calles se llenaron de gente protestando. ¿Ah? Eso es lo único lenguaje que entiende el gobierno. Entonces sí, yo estoy dispuesto, yo creo que se debe sentar uno a negociar con el gobierno, pero la calle tiene que estar exigiendo. Si nosotros no nos organizamos seriamente para exigir que abran el registro electoral, para que le quiten la inhabilitación a los dirigentes políticos, para que le regresen los partidos, eso no lo va a resolver tú reuniéndote con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez te va a marear 10 años seguidos, porque no tiene ningún interés, a menos que tú colapses la ciudad. Cuando tú sales a la calle a protestar, bien sea por el agua, bien sea por la luz, bien sea por tu derecho político, el gobierno recula. Ese es el único lenguaje que entiende el señor Maduro. Muchas gracias al señor Andrés Calecas por esta entrevista, por su explicación y por acompañarnos en este foro de todos los días. Gracias a ustedes. Bueno, muchos éxitos y a todas las personas que nos acompañaron en este foro será hasta una próxima entrega.